La Biblia dice. Hermanos, les saludo en el amor del Señor. En esta oportunidad, desde una forma distinta a la que estamos acostumbrados muchas veces a reunirnos al tenor de la palabra del Señor, porque por las circunstancias que estamos viviendo en estos tiempos, nos hemos visto todos obligados a quedarnos en nuestros hogares, impedidos de poder vernos en nuestra congregación, en nuestra iglesia, y obviamente tenemos que usar estas plataformas para poder de alguna forma estar comunicados y estar constantemente estudiando la palabra del Señor como Él nos manda y como es bueno para cada uno de nosotros también. En esta oportunidad quisiera hablarles de la cruz de Cristo. Y quisiera leer antes un texto del Evangelio según San Lucas, en el capítulo 23, los versículos 32 en adelante, que dice: Y llevaban también con él otros dos malhechores a ser muertos. Y como vinieron al lugar que se llama de la Calavera, le crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suertes. Y el pueblo estaba mirando y se burlaban de él, los príncipes con ellos, diciendo: A otros hizo salvos, sálvese así, si este es el Mesías, el escogido de Dios. Escarnecían de él también los soldados, llegándose y presentándole vinagre, y diciendo: Si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y había también sobre él un título escrito con letras griegas y latinas y hebraicas: Este es el rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro, reprendióle diciendo: ¿Ni aun tú temes a Dios, estando en la misma condenación? Y nosotros, a la verdad, justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas éste ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermanos, durante estos días, en todo rincón del mundo, la humanidad entera habla de un fin de semana que es especial, un fin de semana distinto, un fin de semana santo, producto justamente de lo que aconteció con nuestro Señor Jesucristo. De hecho, a esta semana se le llama Semana Santa en todas partes del mundo. La mayoría de las personas que estamos en este planeta, en esta tierra, la mayoría tenemos conocimiento de que en esta fecha se celebra la muerte de un hombre llamado Jesús. Una muerte dolorosa, de mucho sufrimiento, en la cruz. Cristianos y no cristianos, todos han oído de este acontecimiento de la historia. El relato de Lucas que acabo de leer sobre esos hechos nos muestra que en aquella ocasión muchas personas se agolparon o se reunieron en ese monte para ver lo que ellos creían que era un espectáculo. Y todos tuvieron diferentes reacciones ante lo que estaba sucediendo en la cruz. Y si nos ponemos a pensar en estos tiempos, no es muy diferente tampoco. Muchos aprovechan de ver películas de la vida de Jesús en estos días. Y todos miran lo que fue la crucifixión de Jesús, cómo murió Jesús. Otros van a procesiones en estos días, aunque por esta fecha es un poco difícil reunirse en grupos. Todo esto podría ser verdaderamente un espectáculo ante nuestros ojos. No todos los días se puede ver cómo maltratan y cómo azotan a un hombre y luego le clavan en una cruz hasta que este hombre muere. La cruz en sí misma tiene como significado en la historia la muerte y fue muy utilizada por los romanos como forma de castigo, pero fue abolida en el siglo IV después de Cristo, aunque hay que decir que algunas culturas todavía mantienen esta forma de sacrificio como castigo también para las personas. Cuando una persona llegaba a la cruz,
significaba que ya había pasado antes por métodos bastante tortuosos y dolorosos. La persona era clavada o atada y dejada en la cruz hasta que ésta muriera. El Señor Jesús, motivo de esta meditación en esta tarde, fue puesto en una cruz y en medio de dos ladrones, como leíamos recién, uno a cada lado de él. Pero también había mucha gente alrededor. Estaban los soldados romanos, indiferentes a todo lo que estaba pasando, y algunos sorteándose incluso la túnica de Jesús como una especie de trofeo. Por otro lado estaban los fariseos, que se estaban burlando de todo lo que estaba pasando. También uno de los ladrones que estaba a su lado se burlaba de él diciéndole: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo. Y por otro lado, el otro ladrón diciendo: justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Mas este, por Jesús, ningún mal hizo. Acuérdate de mí cuando vinieres a tu reino, le dijo este ladrón a Jesús. 4 tipos de personas diferentes, y ese mismo tipo de personas se encuentran hoy frente a la cruz de Cristo y reaccionan tristemente muy parecido. Al igual que los soldados romanos que solo pensaban quién se quedase con la túnica del Señor Jesucristo, asimismo muchos llegan a Cristo solo buscando sacar un beneficio para sí mismos, solamente con la intención de obtener un provecho para sus propias vidas. Pero sus vidas están muchas veces muy lejos de lo que Dios espera de las personas. También están los que se burlan de aquellos que siguen a Cristo, demostrando que no entienden ni creen lo que hay atrás de la muerte de Jesús en la cruz. Así como ese malhechor le decía a Jesús: si de verdad eres el Cristo, sálvate a ti mismo, de la misma manera muchos se acercan a Dios diciéndole: si de verdad eres Dios, ayúdame, salva a mi familiar que está a punto de morir, dame un trabajo, dame el trabajo que quiero, o dame la prosperidad económica que deseo. Eso verdaderamente es tentar a nuestro Dios. Y recordemos lo que respondió el Señor Jesucristo a Satanás en el desierto cuando éste le tentaba y le dijo: no tentarás al Señor tu Dios. Pero hoy también hay algunos que están junto a la cruz, como el otro ladrón, y entienden lo que sucede, entienden lo que significa la muerte de Jesús en la cruz, y saben que es algo que puede transformar sus vidas. Son personas capaces de reconocer sus faltas, reconocer su pecado y pedir perdón por cada una de sus faltas y sus pecados. Tal como dije al principio, la cruz históricamente siempre ha sido significado de muerte, pero para el cristianismo la cruz es el encuentro del amor de Dios y su justicia. Tal como dice Juan 1:29, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús vino a la tierra a morir. Jesús vio venir a Jesús. Cuando se le acercó él a Juan el Bautista, dice que Juan el Bautista le identificó a nuestro Señor Jesucristo y también identificó en él el plan de Dios para su vida. Jesús, hermanos, tuvo que morir. Pero ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Génesis capítulo 3 nos muestra que el hombre que estaba en el Edén pecó contra Dios, desobedeciendo una orden que había sido entregada por el propio Dios. En ese momento quedaron atrás la amistad y el compañerismo que habían disfrutado antes que el pecado entrara en el mundo, entre Jesús y Dios. Perdón, entre Dios y los hombres. Pero el amor de Dios es tan grande que no podía dejar que su relación con el hombre se quedara así para siempre, con una enemistad permanente. Dios, en su amor infinito, decidió Él mismo proveer la manera para restaurar esa amistad con el hombre. En ese momento el hombre, y por su intermedio la humanidad entera, recibió condena de muerte por el pecado. Y todos nosotros hasta hoy merecemos morir, porque el pecado está en nosotros debido a que se traspasa de generación en generación. Ninguno de nosotros tenemos algún mérito que agrade a Dios para poder restaurar esa buena relación con Él, tal como era en el principio.
Romanos 3:23 dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos estamos destituidos de la gloria de Dios por el pecado que tenemos con nosotros. Por todos nosotros estamos espiritualmente muertos en pecados, como dice Colosenses 2:13. Aunque muchos piensen que son bastante buenas personas, que son buenos ciudadanos delante de Dios, ¿qué ve nuestro corazón? ¿Qué ve Dios cada día en nuestro corazón? Estamos condenados a muerte. Como Dios sabía que ninguno podía, por más que lo intente, ninguno podría lograr hacer lo bueno delante de Él, Él decidió enviar a su Hijo, a su único Hijo, al mundo para tomar forma de hombre y ser el Salvador de su pueblo. Colosenses 1:19 dice: por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por Él reconciliar todas las cosas así, pacificando por la sangre de su cruz. Jesús recibió el castigo, el suyo, el mío, para que fuéramos libres de la esclavitud del pecado. Jesús pagó el precio y recibió el castigo por nosotros al morir en aquella cruz. En estos tiempos, y cada día más, muchos preguntan cómo pueden tener la paz de Dios, y les digo que la única manera es teniendo paz con Dios. Si hay tormentos, tribulaciones o aflicciones, la paz que Dios da está por encima de todo eso. Cristo logró esa expiación con su sacrificio en la cruz, y todos aquellos que ponen su fe y confianza en Él solamente para la salvación, tienen la garantía de la vida eterna. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo, para que a todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. La sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario marcó un nuevo comienzo, un nuevo pacto entre Dios y los hombres. Por su sangre derramada obtenemos la limpieza de nuestros pecados. Jesús fue el Cordero perfecto y sin mancha que vino a quitar el pecado del mundo. Juan 1:29. Cuando Jesús murió en la cruz, derrotó a Satanás y al pecado que estaba junto a él. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestras vidas, recibimos la limpieza y el perdón de nuestros pecados por gracia. Cristo murió por toda la humanidad y resucitó de entre los muertos. Él venció la muerte y vive para siempre. Si usted desea paz y tranquilidad en su vida, debe estar en paz con Dios. Venga a Cristo, venga a su cruz y sepa que Él murió por usted también y está esperando para perdonarle. El apóstol Pablo decía en Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y para quienes somos sus hijos, Jesús nos dice en Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Dios no quiere a su lado siempre, nos quiere siempre con Él, no solo para fechas especiales o solo porque estamos tristes y necesitamos su consuelo o porque tenemos un problema y porque necesitamos resolverlo. Dios nos quiere con Él siempre, siempre a su lado. Jesús, hermano, amigo, ya pagó el precio por nosotros, pero resucitó, está vivo y vendrá por su iglesia. ¿Se irá usted también con Él? Que el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, damos gracias en este momento porque nos permite reflexionar, Señor, en su palabra. Gracias por la muerte de su Hijo Jesús en la cruz, por el pecado de todos nosotros. Ayúdenos a comprender este sacrificio de Él, Señor, en la cruz por la humanidad, para que verdaderamente podamos sentir y darnos cuenta que somos pecadores perdidos y que necesitamos un Salvador para nuestra vida.
para que podamos arrepentirnos y entregar nuestro corazón y nuestra vida en sus manos. Que de aquí en adelante nuestras vidas también, Señor, sean dignas de como usted espera de cada uno de sus hijos. Ayúdenos cada día a poder cumplirlo, Señor, y ser obedientes a su palabra, y también poder también, Señor, contagiar a otros entregando el mensaje de su palabra y nuestro testimonio, Señor, para que a través de nosotros puedan también conocer a Cristo Jesús para sus vidas. Todo lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. La Biblia dice.